Gracias, Señor, por permitirnos alabarte. Gracias por la bendición de tu presencia, porque tú habitas en medio de las alabanzas de tus hijos. Y esta noche estás aquí, sentimos tu presencia. Y te pedimos de forma muy especial que no solo puedas estar a nuestro lado, sino que puedas venir a morar a nuestro corazón y puedas llenarnos de sabiduría, de entendimiento. Nos des la capacidad para recibir tu enseñanza, no solo de forma teórica, sino de forma tan especial que la guardemos en lo más profundo de nuestro corazón y la pongamos en práctica en nuestra vida. Enséñanos, bendícenos, guíanos, dirígenos, sé tú nuestro maestro, nuestro guía, nuestro pastor. Que esta noche al salir de este lugar no nos queden dudas que tú nos has enseñado. Te pedimos todo esto sin merecerlo, en el nombre que está sobre todo nombre, delante del cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento? ¿Puede tomar asiento? Para mí es un enorme placer mencionarles a ustedes o decirles que el tema de hoy lleva por título nada más y nada menos que el que ya hemos anunciado desde el día de ayer, con el nombre de el gran dragón rojo. Vamos a estar mirando lo que el libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 12 de este libro. A partir de esta noche nos habremos de adentrar en el libro de Apocalipsis con mayor profundidad. Dicen los teólogos, los estudiosos de la escritura y de la profecía, que a partir de este capítulo 12 se empiezan a desarrollar los eventos que los teólogos llaman el escatón. A ver, diga conmigo, escatón. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, el escatón quiere decir eventos de los últimos días o eventos finales. De allí viene la palabra escatología en el contexto griego bíblico, porque esa palabra escatología también tiene otro significado muy feo, pero ese es en otro contexto. En el contexto bíblico griego, del lenguaje griego, escatología significa estudio de los eventos de los últimos días o de los eventos finales. Y a partir del capítulo 12, el libro de Apocalipsis se adentra en el escatón. Nos empieza a mostrar las realidades que sucederán. Algunas ya están sucediendo y probablemente no nos hemos dado cuenta. A lo mejor distraídos de la vida, no nos dimos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y el libro de Apocalipsis nos ayuda, nos abre los ojos para entender en mayor claridad lo que sucede hoy a nuestro alrededor y lo que va a suceder dentro de muy poco tiempo. Momentos previos al regreso del Señor Jesucristo a esta tierra. Hoy vamos a mirar en el capítulo 12, haciendo una conexión intertextual. ¿Se acuerda que ayer hablamos de eso? ¿Se acuerda que ayer aprendimos 3 cosas? Los que estuvieron presentes ayer. ¿Cuántos vinieron ayer? ¿Puedo ver las manos de los que estuvieron presentes ayer? Muy bien. Asumo que quien no levantó la mano no estuvo ayer. Vamos a tener un pequeño repaso que nos va a ayudar. Pero ayer hablamos o aprendimos 3 cosas. Primero, aprendimos el principio como ley de interpretación bíblica y profética por excelencia. Y ese principio dice, ¿se acuerda de qué manera? Que la Biblia no necesita, ¿qué cosa? Intérprete, porque ella se interpreta como sola o a sí misma. Lo segundo que aprendimos fue el método de Dios, cómo trabaja Dios antes de entregarnos nueva información.
Primero recapitula recordándonos lo que nos venía diciendo y luego proyecta nueva información. Recapitulación y proyección es el método profético de Dios. Tercero, aprendimos a conectar esas piezas del rompecabezas bajo lo que conocemos o llamamos conexión intertextual. Expresiones, palabras, elementos, cosas similares que hay en un lado y en otro. Y entonces allí vamos conectando. Y de esa manera confirmamos la realidad de que en cuanto a las realidades concernientes al conflicto que hay entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, no existen muchas profecías. Hay solo una que fue dada por pedazos, por partes, por segmentos, como piezas de un rompecabezas que necesitan ser unidas y armadas para poder ver el cuadro completo. Y eso es lo que estamos haciendo y empezamos a hacer nosotros desde este pasado miércoles, continuamos anoche y seguiremos hoy. Hoy, a través de esa famosa conexión intertextual, vamos a conectar el capítulo 7 del libro de Daniel con el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Vamos a repasar lo que hemos aprendido hasta ahora. Hasta ahora hemos aprendido que Apocalipsis no es un libro sellado, porque Apocalipsis ya desde el momento en que se le pone ese nombre nos dice todo lo contrario, ya que la palabra Apocalipsis es una palabra de origen griego que significa o quiere decir ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Revelación. Pero no es la revelación de algo, sino la revelación de alguien. Juan, el autor, nos dice que se trata nada más y nada menos que de la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y dijimos ya, y lo volvemos a enfatizar, es la revelación de Jesús en dos dimensiones. La primera dimensión, tocante a su persona, a lo que Él es, a su poder, autoridad, majestad, soberanía, poder. El libro de Apocalipsis nos muestra el poder magno de Jesús, mucho más profundamente y más amplio que lo hacen los evangelios. ¿Qué es eso, pastor, los evangelios? Los evangelios son 4 libros que están en el Nuevo Testamento y se los llama así porque presentan la buena noticia. La palabra evangelio viene de la expresión griega evangelion, que quiere decir buena noticia. Al principio, cuando los seres humanos empezaron a hablar la lengua griega, evangelion se le decía a la persona que traía una buena noticia. Con el correr de los años, las cosas fueron cambiando y la palabra evangelion pasó de ser el mensajero que traía la buena noticia para convertirse en la noticia buena en sí. Entonces, la buena noticia se la terminó llamando evangelion. Lo interesante es que en el caso de Jesucristo aplican las dos realidades de la palabra evangelion. Porque Jesús, el mensajero, es el que trae la buena noticia que tiene que ver con Él. Él es la buena noticia. Por lo tanto, Él es el evangelion. Él es el evangelio personificado o encarnado, como a algunos les gusta llamarlo. Por esa razón, los 4 relatos que presentan la vida pública de Jesús, desde el momento en que fue anunciado por los ángeles a los pastores, o la Virgen recibía la noticia del ángel, o cuando nacía y crecía y se fortalecía y se desarrollaba y finalmente aparecía ante los hombres a los 30 años y era bautizado por Juan y después predicaba a las multitudes y sanaba a los enfermos y calmaba las tempestades y hasta resucitaba a los muertos. Bueno, todos esos relatos forman parte de estos evangelios. Son los relatos de la vida pública de Jesús y son 4. Los encontramos en el Nuevo Testamento con el nombre o bajo el nombre de los autores. Por eso son llamados evangelios según, y después el nombre, San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. ¿Me va siguiendo? Ahora, estos evangelios nos presentan cosas de Jesús. Sin embargo, la profundidad de su poder, autoridad, majestad, que se escapa de este mundo, nos lo presenta el libro de Apocalipsis.
Por eso muchos han visto en el libro de Apocalipsis un quinto evangelio, porque nos habla más profundamente de la grandeza, soberanía, poder y majestad de aquel que está sentado en el trono y que de allí nada ni nadie lo puede mover. Él está al control de todas las cosas. Y eso es lo que nos presenta el libro de Apocalipsis en su profundidad. Por eso, si queremos conocer más profundamente a Jesús, quién es Él y cuál es el poder, autoridad, majestad y soberanía que tiene, es menester que estudiemos el libro de Apocalipsis. Por eso Apocalipsis es la revelación de Jesús en dos dimensiones. La primera, tocante a su persona. La segunda, tocante a su mensaje. Porque esa palabra Apocalipsis, esa revelación, puede interpretarse también bajo el acto de descorrer un velo, de quitar una cortina. De abrir una ventana para ver lo que no se veía, para descubrir lo que estaba allí y no nos habíamos dado cuenta. Y esto tiene que ver con la realidad del mensaje de Jesús. A través del libro de Apocalipsis, Jesús nos coloca unos lentes para ver lo que no se ve a simple vista. Es como que nos colocan esas gotitas de colirio para ver más claramente lo que está a nuestro alrededor. El libro de Apocalipsis es como una lupa de Dios para poder ver detalles que no se verían de otra forma. Es el microscopio de Dios para que descubramos las realidades que están a nuestro alrededor y que la mayoría de las veces no las notamos. Por eso el libro de Apocalipsis tiene que ver con Jesús, con su persona y su mensaje. Y fue dado especialmente para los cristianos de todas las épocas, pero el cumplimiento final y total del libro es para los que viven en los días finales de la historia de este mundo. Es cierto que había un libro que estaba sellado, y ese libro era nada más y nada menos que el libro del profeta Daniel. Descubrimos estas noches que el libro del profeta Daniel es un libro hermano del libro de Apocalipsis. Y que para poder entender más profundamente el libro de Apocalipsis, necesitamos conocer o entender el libro de Daniel. Pero este libro de Daniel estaría sellado hasta un tiempo determinado de la historia de este mundo. El versículo 4 del capítulo 12 nos dice que este libro estaría sellado hasta el tiempo del fin. Sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea de analizar los dos primeros segmentos proféticos del libro de Daniel. Porque el libro de Daniel, además de ser un libro profético, también es un libro histórico. Los capítulos 1, 3, 4, 5 y 6 son capítulos históricos. Sin embargo, el capítulo 2 es el primer segmento profético. El capítulo 7 es el segundo segmento profético. Y nosotros ya miramos, estudiamos juntos estos dos capítulos. La primera noche, el día miércoles, iniciamos nuestro recorrido por el sendero profético estudiando el capítulo 2, mirando el sueño de un rey de la antigüedad. Aquel rey famoso, conocido con el nombre de Nabucodonosor. Este hombre se quedó dormido queriendo saber qué iba a pasar con su reino Babilonia, porque él estaba convencido que Babilonia era la solución y la salvación para la barbarie y la injusticia del mundo. Y por eso quiso conquistar el mundo para poner las leyes de Babilonia sobre todos los pueblos. Este hombre llegó a la conquista en el año 605 a.C., cuando se corona como soberano de toda la tierra. Y una noche, queriendo saber cuánto tiempo duraría su reino, si lograría el objetivo de hacer que ese reino de Babilonia dure para siempre, se quedó dormido y tuvo un sueño. En ese sueño, el Dios del cielo le respondió la pregunta. Y este hombre se despertó tan pero asustado que mandó a llamar a los principales consejeros de su reino, quienes no pudieron responder al enigma que él les trajo. Él quería que ellos le interpretaran el sueño, pero el detalle principal era que el sueño se le había olvidado y estos tenían que recordarle el sueño también. Allí aparece el hombre del momento, un jovencito llamado Daniel. Porque al no encontrar respuesta al rey en los principales sabios de su reino, decidió ejecutar a todos los que formaban parte de ese grupo. Dentro de ese grupo habían 4 jóvenes hebreos que habían sido llevados, deportados de los de Judá. Habían sido llevados porque Nabucodonosor tenía una forma de demostrar cómo Babilonia era la solución para el mundo.
Él tomaba jóvenes de diferentes culturas de los países que conquistaba, los hacía parte de su consejo, y con el tiempo, como estos aprendían de las creencias y de la filosofía y cultura de Babilonia, mostraba que esa era la mejor manera para que las cosas fuesen diferentes. ¿Me hago entender? Haciendo esto y haciendo que estos jóvenes formaran parte de su consejo, él mostraba que lo mejor que le podía pasar al mundo es aceptar las creencias de Babilonia. En ese grupo había 4 jóvenes hebreos: Ananías, Azarías, Misael y el autor del libro, Daniel, que ya habían demostrado que no necesitaban seguir los dioses de Babilonia, que servían a un Dios que los conducía y los dirigía de forma especial. Ahora ellos serían ejecutados porque los sabios principales no pudieron darle respuesta al rey. Sin embargo, Daniel se atrevió, después de orar con sus amigos, de presentarse ante el rey para no solamente darle una interpretación al sueño, sino también recordárselo. Y Daniel le dijo al rey que él había visto en su sueño una estatua imponente compuesta por diversos metales. La cabeza era de oro, los brazos y pechos de plata, el vientre y muslos de bronce, mientras que las piernas eran de hierro y los pies eran en parte de hierro, pero en parte de barro cocido de alfarero. Pero lo que más había impresionado el corazón del rey era que mientras él miraba esa estatua imponente, una mano invisible cortaba una roca. Esa roca golpeaba los pies en la estatua, los pies de la estatua, desmenuzando de esta manera el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Y esa piedra se convertía en una gran montaña que jamás pasaba, para graficar el reino eterno de Dios. Entonces Daniel le interpretó el sueño al rey, que cada uno de esos metales representaba un poder que gobernaría la tierra en la historia humana desde los días de Babilonia y el rey Nabucodonosor hasta el regreso del Señor Jesucristo. Y fue así que le interpretó que la cabeza de oro representaba el imperio de Babilonia, mientras que el pecho y los brazos de plata a un reino que vendría después, y ese fue el reino de los medos y los persas, en una alianza, 2 brazos, 2 pechos, para la alianza de 2 pueblos para conquistar el mundo, mientras que el vientre y los muslos de bronce representaban al imperio griego, el imperio que conquistó lo que le pertenecía a Medo-Persia y anteriormente a Babilonia. Pero después vendría un cuarto imperio, el imperio representado por las piernas de hierro, el imperio de Roma, que rompería, desmenuzaría y aplastaría todo lo que encontrara a su paso. Y así sucedió con este imperio. Pero un día este imperio también se dividiría, se resquebrajaría en 10 fragmentos representados por los 10 dedos de los 2 pies, 5 de cada pie de aquella estatua. Y así fue como sucedió, y la historia lo corrobora, cuando las 10 tribus bárbaras conquistaron el territorio de Roma, dividiendo, resquebrajando el imperio. De esas 10 tribus bárbaras, 7 permanecen todavía hasta el día de hoy, formando parte de la famosa Comunidad Europea de Naciones. Por eso es que el hierro se extiende hasta el final, o el barro se extiende hasta el final. Porque la visión del rey declaraba que en los días de estos reyes, el Dios del cielo, con aquella piedra que representaba el regreso de Jesús, golpearía la estatua que representaba la historia humana desde los días de Babilonia hasta el fin de los días. Y el Dios del cielo establecería su reino que no pasaría jamás. Y eso tiene que ver con el día del regreso del Señor Jesucristo. Así mirábamos nosotros la primera parte o el primer segmento profético, el capítulo 2 del libro de Daniel. Esto fue este pasado miércoles. Anoche miramos el segundo segmento profético del libro de Daniel, el que se encuentra en el capítulo 7. Allí vimos que quien tenía la visión ahora no era un particular y Daniel venía a interpretársela. Ahora era el mismo profeta Daniel el que tenía la visión. Y él veía en una visión nocturna que surgían del mar 4 grandes bestias en medio de vientos huracanados. Y para entender de qué se trataba la visión, tuvimos que recurrir a varias cosas importantes. Lo primero, tuvimos que aprender a hacer uso del principio de la ley de interpretación bíblica por excelencia. Y esa ley declara que la Biblia no necesita intérprete, que ella se interpreta sola. ¿Por qué decíamos eso? Porque la misma Biblia nos tendría que dar a nosotros respuesta con relación a los símbolos que conforman la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7.
Necesitábamos saber por la misma escritura qué representaban las bestias, qué representaban el agua, el mar, qué representaban los vientos, y pudimos buscar en diferentes lugares de la Biblia y encontrar respuesta. Y así terminamos entendiendo que la bestia o una bestia en la profecía representa, según Daniel 7, versículos 17 y 23, un reino. Daniel decía, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, y para aquel que piense que se trata de la persona del rey, aclara diciendo, la cuarta bestia será un cuarto reino, porque el rey también representa un reino. Así que se trataban de 4 reinos, 4 imperios, y nos empezábamos a preguntar, ¿habrá conexión entre estos 4 imperios del capítulo 7 con los 4 vistos ya en el capítulo 2? Y nos quedamos con eso pendiente, mientras seguíamos mirando los otros símbolos. Terminamos descubriendo, de acuerdo a Apocalipsis 17:15, que las aguas representan multitudes, naciones, pueblos, lenguas, civilización establecida, un lugar donde se está escribiendo la historia. Y entonces más nos preguntábamos, ¿qué conexión hay con esos pueblos? Porque esos pueblos del pasado se desarrollaron como imperios en el lugar donde se escribía la historia, la que se conoce con el nombre de la cuna de la civilización. Y confirmábamos esto más aún cuando descubríamos que en la profecía los vientos representan guerras, destrucción y juicio. Y entonces nos preguntamos, ¿hubo esto en esos reinos del pasado? Cuando Babilonia fue conquistado, hubo juicio sobre Babilonia, porque Babilonia quedó destruida para siempre y nunca más se levantó. Con los medos y los persas pasó lo mismo, y aunque Grecia todavía existe, son más ruinas que otra cosa las que encontramos por aquel lugar. Y lo mismo con relación al Imperio Romano. ¿Me va siguiendo? Entonces nos preguntamos, ¿hay conexión entre las 4 bestias que representan reinos del capítulo 7 de Daniel y las del capítulo 2? Y allí confirmamos algo especial. Confirmamos que se trataban de los mismos poderes, y entonces confirmamos la idea de que en cuanto al conflicto entre el bien y el mal no hay muchas profecías, sino que hay una sola que fue dada por pedazos, por partes, como piezas de un rompecabezas. Y entonces aprendíamos de la metodología de Dios, cómo Dios hace para darnos nueva revelación. Dios no pudo dar toda la revelación de una sola vez porque no hubiese existido quien la recibiera, ni tampoco quien la interpretara. Por esa razón tuvo que ir dándolas de a pedazos, de a partes. Pero antes de darle nueva información a Daniel en el capítulo 7, primero le iba a recordar lo que venía hablando, para que entendamos que se trataba de una continuación de la profecía que había iniciado allí en el capítulo 2. Vimos cada una de las bestias y encontramos conexión con los 4 imperios. La primera bestia, semejante a un león con alas, representaba lo mismo que la cabeza de oro, el poder de Babilonia. Mientras que la segunda bestia, el oso que se alzaba de un costado más que de otro y tenía 3 costillas en la boca, representaba lo mismo que los brazos y pechos de plata al imperio de los medos y los persas en esa alianza que ellos tuvieron. Mientras que la tercera bestia, un leopardo de 4 cabezas y 4 alas, representaba lo mismo que las piernas, que el vientre y muslos de bronce, el tercer imperio mundial, el imperio griego. Mientras que la cuarta bestia, espantosa y terrible, así la describe Daniel en el capítulo 7, esa bestia que aplastaba y pisoteaba y las sobrasollaba con sus pies, que tenía dientes de hierro, representaba lo mismo que el cuarto imperio representado por las piernas de hierro. Y allí terminamos de confirmar la teoría de que si eran o no los mismos imperios cuando hicimos esa conexión intertextual con el hierro del capítulo 2 y el hierro del capítulo 7. Y allí vimos que se trataban de los mismos imperios. Nos confirmamos. Y después, más aún, cuando vimos que la cuarta bestia tenía en su cabeza 10 cuernos, y esos 10 cuernos representaban lo mismo que los 10 dedos de los pies de la estatua, la división del imperio romano. Y hasta allí veíamos que teníamos la misma información que habíamos recibido del capítulo 2. Pero sabíamos que no era toda la información que Dios tenía para dar, que Dios daría nueva información. Entonces allí entendimos que Dios, antes de dar la nueva información, primero recapitula, recordándonos lo que nos venía hablando, y ahora nos da nueva información, haciendo que la escena sea grande. Y agrandándose la escena, Daniel nos la agrandaba diciendo de parte de Dios
lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. Aparecía en el escenario político y profético un nuevo elemento. Este era representado por un cuerno pequeño que surge también de aquella bestia espantosa y terrible. Pero este cuerno pequeño era muy diferente a los demás, tenía elementos que los otros no tenían. He aquí, dice Daniel, que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Analizamos un poquitito más lo que la Escritura nos presentaba, lo que Daniel nos contaba acerca de ese cuerno pequeño, y vimos que se trataba de un poder que se levantaría entre los 10 cuernos provenientes de Roma, que se levantaría después de los 10 cuernos, después del fraccionamiento de Roma, que sería diferente a estos 10 cuernos, porque no sería solo un poder político que representa un cuerno, sino también sería un poder religioso, y eso lo confirmamos después. Tendría la capacidad de este poder de hacer guerra y desplazar, quitar, arrancar, sacar de la faz de la tierra pueblos enteros, porque exterminó 3 pueblos sin misericordia. Y entonces decíamos, estamos ante uno de los poderes más grandes de la historia. Y seguíamos analizando que se trataba de un poder que tenía ojos como de hombre, símbolo de sabiduría, de inteligencia. Porque se trataba de un poder que no solo pretendía tener el control del poder temporal, el poder político, sino que pretendía controlar los destinos y las conciencias de los seres humanos. Y entonces nuestros ojos se abrían grandes, porque estábamos ante el peor poder de la historia humana, el poder más siniestro, el poder más oscuro, el poder más terrible de la historia. Y para colmo, terminamos descubriendo que sería de todos los poderes presentados en la Escritura, el que más tiempo duraría en el escenario político y profético mundial. Se nos dice de este cuerno pequeño que hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría, y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y cuando hablábamos de la ley, estábamos hablando de la palabra de Dios. Y serían entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Decíamos que solamente alguien que se crea con autoridad en materia de religión se atrevería a un cambio como ese, el de pretender cambiar la ley de Dios, la palabra de Dios. Por eso estábamos ante un poder siniestro, la unión del poder político y el poder religioso, para controlar no solo el poder temporal, sino los destinos y las conciencias de los seres humanos. Un poder oscuro. Y para colmo sería el que más tiempo duraría en el escenario político y profético mundial. Hasta tiempo 1, tiempos 2 y medio tiempo. Dijimos que un tiempo era equivalente a un año. No un año bajo el calendario solar de 365 días y 6 horas, sino bajo el calendario lunar de 360 días. Un tiempo, un año, equivalente a 360 días. Tiempos 2, equivalente a 360 por 2, 720. Medio tiempo, medio año. La mitad de 360, 180. En la suma, 360, 720 y 180 nos da 1260. 1260 días de suprema autoridad, pero 1260 días proféticos, porque descubrimos también, bajo el uso del principio de interpretación bíblica por excelencia, que la Biblia no necesita intérprete, sino que se interpreta a sí misma, que en la profecía descubrimos un día profético equivale a un año literal nuestro. 1260 días proféticos son 1260 años. Cuando nosotros sumamos la cantidad de tiempo que hay entre Babilonia, año 605 a.C., hasta el resquebrajamiento del Imperio Romano, año 476 después de Cristo, sumamos y vemos que hay 1181, 1182 años, días más, días menos, alrededor de ese tiempo. Bueno, este poder duró más que todos los otros imperios juntos. Por eso estábamos ante la presencia del peor poder de la historia humana y nos preguntábamos, ¿quién es este poder? ¿Quién es este cuerno pequeño? Y dijimos que hoy íbamos a ver elementos más que nos ayudarán a identificar a este poder. Para eso nos vamos a trasladar
al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y allí vamos a mirar a través de esa conexión intertextual qué conexión tiene el dragón rojo de Apocalipsis 12 y el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Juan, el vidente de Patmos, nos comienza diciendo que en el principio de esa visión aparece una dama, una mujer, que él la describe de forma muy particular. Este capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos habrá de enseñar por qué razón Dios nos cuenta acerca de los imperios mundiales. Usted dirá, ¿será que Dios quiere refregarnos en la cara su erudición en materia de historia? O sea, cómo conoce la historia y sabe. No. A Dios no le interesa nada de eso. Dios no nos está mostrando o hablando o presentando los imperios mundiales simplemente para que sepamos que Él sabía todo lo que iba a pasar. Él lo hace para que de alguna manera usted y yo podamos entender que detrás de la historia que se está escribiendo hay otra historia que es más importante. Hay otra historia que es la principal. Es la historia que no se ve a simple vista, que no se percibe ni se palpa con nuestros sentidos. Se trata de la historia en el conflicto que hay entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El verdadero Star Wars, la verdadera guerra de las galaxias, el conflicto de los siglos, en esta historia llamada la historia de la redención. ¿Me va siguiendo? Aquí en el capítulo 12 vamos a ver más claramente cómo es que Dios nos presenta acerca de los imperios para que entendamos que hay una fuerza superior, oscura, que pretende controlar los gobiernos de este mundo con el fin de controlar los destinos y las conciencias de los seres humanos. ¿Me va siguiendo? Este capítulo 12 nos va a presentar o nos va a describir la enorme lucha que hay entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. La pulseada titánica entre el general de las fuerzas del bien, Cristo el Señor, y el general de las fuerzas del mal, aquel ser oscuro que pretende controlar las conciencias de los seres humanos, alejándonos y apartándonos del único que puede darle sentido, significado, seguridad, propósito a nuestra existencia. Y ese es nuestro Creador, el Señor Jesucristo. El capítulo 12, les decía, comienza Juan describiéndonos o hablándonos acerca de una mujer que él describe de forma muy particular. Lo hace así, miren, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Algunos han visto en esta mujer a la Virgen María. ¿Por qué? Porque el verso sigue diciendo, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es interesante que se nos presenta una mujer embarazada que da a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones, y todo el mundo identifica a ese hijo varón como el Señor Jesucristo. Entonces creen muchos que esta figura que presenta Juan se trata de la Virgen María. Sin embargo, al hacer esto, nosotros estaríamos dándole una interpretación al símbolo y estaríamos forzando lo que habíamos mencionado antes, de que la Biblia no necesita intérprete porque ella se interpreta a sí misma. Aparte de que estamos ante la figura, la simbología de una verdad que suele ser presentada a través de ese símbolo o de esa figura. Por lo tanto, tendríamos que mirar en la Escritura misma para descubrir qué simboliza o qué representa una mujer en la profecía y en la Biblia. ¿Dónde se hace uso de una comparación para establecer el símbolo que hace que la mujer represente algo particular? ¿Me va siguiendo?
Cuando miramos en la Escritura, descubrimos que el apóstol Pablo hace eso. Él hace y establece esa comparación. En el capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el verso 23, Pablo dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer. Oiga, ahí era donde yo esperaba que los hombres digan amén, bien fuerte, mirando a la esposa si fuera posible. Pídale permiso a su esposa y diga amén. Vamos de nuevo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Cuánto miedo percibo en el aire. Porque antes de que él la mire a ella lo miró a él. Atrévete. Pablo hace una comparación especial. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como ¿quién? Como Cristo es cabeza de la... Fíjese usted, y compara al marido con Cristo y a la mujer ¿con quién? Con la iglesia. Y esa comparación Jesús la hace muchas veces. Entonces con esto terminamos entendiendo que en la profecía y en la simbología bíblica una mujer representa ¿a quién? A la iglesia, a la iglesia. Pero esta iglesia tiene características muy particulares. Porque dice Juan que esta mujer está vestida del sol. ¿Cómo puede vestirse del sol? ¿Significa que está iluminada? Déjeme decirle que el libro del profeta Malaquías en el capítulo 4, en el verso 2, llama a Jesucristo el sol de justicia. Y un día, cuando estaba despuntando el sol en el horizonte, una mañana en medio de uno de los días de la fiesta de las cabañas, el Señor Jesucristo se paró, se puso en pie y dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Haciendo alusión y comparándose con el astro luminoso más cercano que tenemos a este planeta, que es conocido con el nombre del Sol. Así que el Sol es un símbolo de Jesucristo. Así que esta mujer que está vestida del Sol significa que está vestida ¿de quién? De Cristo, de la justicia de Cristo. Está parada sobre la luna. La luna es un astro luminoso, pero que no tiene luz propia. ¿Y cómo puede ser luminoso? Porque refleja ¿qué cosa? La luz del sol. ¿Qué elemento tenemos en esta tierra que haga eso? Si Cristo es el sol, ¿qué elemento presenta o nos muestra a Cristo, a la luz de Cristo? Que refleja o se convierte en luz, pero no por sí misma, sino por Cristo. Hablando de algo así, el salmista David decía en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así como la Escritura de por sí no tiene poder sin Cristo, porque la Escritura tiene poder porque presenta a Cristo. Cristo es el que tiene el poder. Por eso Jesús dijo en San Juan 5:39, las Escrituras son las que dan, ¿se acuerdan? Testimonio de mí. Así que esa luna representa a la Escritura sagrada, a la palabra de Dios. Esta mujer está parada sobre la palabra, no es que está pisoteándola, sino que está fundamentada, cimentada, tiene sus bases, tiene todos los elementos para mantenerse firme gracias a que está fundada sobre la roca, sobre la palabra de Dios, vestida de la justicia de Cristo. Por eso tiene una corona de 12 estrellas. Y ahora escúcheme bien. En el libro de Apocalipsis existen dos tipos de coronas. Dos tipos de corona. Una corona es la corona que usan los reyes de este mundo. Y a esa corona que usan los reyes de este mundo se la llama en el griego diadématon. A ver, diga conmigo, diadématon. Esa es la corona de los reyes de este mundo. La mujer no tiene un diadématon. La mujer tiene una corona de victoria. La palabra que se usa en el griego para corona de victoria es la palabra stéfanos. A ver, diga conmigo, stéfanos. Y cuidado, no escupa al que está enfrente, ¿está bien? Stéfanos.
Estéfanos es la corona de victoria. Era la corona que le daban, que le ponían al vencedor, al que triunfaba, al que llegaba a la meta, al que conquistaba el objetivo, el ganador, el triunfador, se le ponía la corona de victoria. Y esta mujer tiene esa corona de victoria puesta. ¿Por qué? Porque representa a la iglesia triunfante, la iglesia de Cristo, la iglesia del ayer, la iglesia del hoy y la iglesia del mañana, la iglesia de los vencedores, la iglesia de los que están vestidos de Cristo. Porque a fin de cuentas, iglesia no es una institución, iglesia no es una organización, iglesia son personas que han decidido, que han tomado la decisión de seguir a Jesús, de vestirse de Cristo, de vivir en Cristo, de adorar a Cristo y de entender que lo mejor que pueden hacer es dejar que sus vidas sean guiadas por el Señor Jesucristo. ¿Me va siguiendo? Esa es la iglesia de Cristo. Ahora, fíjese usted que esta mujer tiene una corona de 12 estrellas. Y ahora le voy a decir algo que le va a parecer una locura, pero en el transcurso del seminario usted va a ver cómo cada vez va a cobrar más sentido. Y al final, los últimos dos temas, va a tener todavía muchísimo más sentido. Dígalo, pastor. En la profecía, los números no son números. Ah, pastor, pero usted se volvió loco ya. No, escuche bien. En la profecía, los números son símbolos. Así que acá vemos a una mujer que tiene una corona de 12 estrellas. Dios utiliza mucho los símbolos. En los tiempos bíblicos, la medida más grande que había de unidad era la docena. No significa que usted no podía tener más de 12. Usted podía tener una docena y uno. Una docena y dos más, o una docena y un cuarto, o una docena y media, o dos docenas, o tres docenas y media, o una docena y tres cuartos, etc. Pero la medida de unidad más alta era la docena. Y Dios siempre usó ese número 12 para graficar la totalidad, la completura de su pueblo. Por eso, por esa razón, cuando llama a Abraham y va a hacer de él un pueblo, hace este pueblo con 12 nietos de Abraham. ¿Hijos de quién? ¿Están conmigo acá? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia bíblica? Los vamos a volver a mandar a estudiar, ¿eh? Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Ese Jacob era nieto de Abraham, y de ese Jacob salieron muchos hijos, pero Dios usó ¿cuántos? 12. No fue que Jacob tuvo solo 12, pero tomó 12 hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque el 12 es un número que representa algo especial para Dios, la totalidad de los salvados en este caso. ¿Me va siguiendo? Porque no hay medida mayor que el 12. No es casualidad que la mujer de Apocalipsis aparezca ¿en qué capítulo? En el 12. ¿Ve? La que tiene la corona de 12 estrellas. Y por esa razón, cuando Jesús estuvo en la tierra y decidió fundar la iglesia, Él tenía muchos seguidores. Sin embargo, estableció ¿cuántos? 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Ellos serían el inicio de la nueva etapa de su iglesia. ¿Me va siguiendo? Por eso el número 12 representa la totalidad, lo máximo de los salvados. Esta es la iglesia de Cristo y tiene a su vez como máximo exponente al que le da sentido. ¿Quién es este? Jesús. Porque Jesús, además de ser la cabeza de la iglesia, es el fundamento de la iglesia. Y es el que le da propósito a la iglesia, pero a la vez es parte de la iglesia. Por eso es el Hijo que nace de la iglesia, porque vino de los hombres para salvar a los hombres, porque un hombre perdió el mundo, el planeta, y otro hombre debía salvarlo. Es por eso que Jesús se convierte en humano, sin ser humano. Porque Él es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. Pero este que era el Verbo un día se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se convierte en el nuevo Adán, toma la humanidad, hace por la humanidad lo que la humanidad no pudo, triunfa donde Adán perdió y recupera lo que Adán perdió. Y ahora se convierte en la cabeza de la raza humana, el postrer Adán, que era antes que Adán, porque fue creado el Adán a imagen de él, imagen que él adoptó al momento de crear este planeta. ¿Me va siguiendo? Por eso Jesús es el exponente máximo de la iglesia como humano. Es el hombre perfecto de Dios, sin dejar de ser el Dios perfecto del hombre. Alabado sea el Señor. En él se combinaban las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él era como Adán antes de la caída, pero también como Adán después de la caída. Las dos naturalezas estaban en él, porque no tenía tendencia hacia el mal, herencia que todos recibimos de Adán, por lo que pasó allí en el jardín del Edén. Y en otro momento vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero Jesús, el máximo exponente, es presentado en ese capítulo 12. Si Él no estuviera, la iglesia no tendría razón de ser, porque no se olvide que Jesús es el personaje central de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque es el libro de Apocalipsis la revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Me va siguiendo? Así que esta mujer representa a la iglesia, pero no es lo único que aparece en la escena. Allí aparece también un villano. Dice la Escritura, Juan nos cuenta, apareció también en el cielo otra señal. He aquí un gran dragón escarlata o rojo, que tenía 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Dónde habíamos visto 10 cuernos antes? ¿Dónde habíamos visto una bestia con 10 cuernos? En el capítulo 7 de Daniel. Entonces ahí hacemos la conexión intertextual. ¿Cuál bestia era aquella que tenía 10 cuernos? ¿La primera, la segunda, la tercera? La cuarta, muy bien, la cuarta bestia. Ve, aquí aparece. Daniel no la pudo describir, Juan la describe como un dragón. Es el dragón, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Fíjese que tiene coronas, pero no tiene la corona estéfanos, tiene las coronas de diademas. Diademas eran las coronas de los reyes de este mundo. Así que estamos hablando de un poder que está conectado con los reyes, con la monarquía. Pero ¿qué más pasa? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Oh, ¿quién es ese dragón que aparece en escena? La Biblia nos tiene que dar su interpretación. El mismo Juan lo dice en el capítulo 12, verso 9, cuando dice que ese dragón se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. ¿Quién es ese diablo? ¿Quién es ese Satanás? ¿Y por qué es introducido ahora en la presentación de los reinos que gobiernan el mundo? ¿Sabe por qué? Y ahora soy recurrente en lo que les mencioné anteriormente. Este capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos dice por qué Dios nos cuenta acerca de los reinos. Porque hay detrás de la historia que se ve a simple vista otra historia que se está contando. Una historia que no se ve a simple vista. Una historia que no se palpa ni se percibe con nuestros sentidos, que se necesita del colirio especial, de la lupa de Dios, del microscopio de Dios para poder verla. Y esa es la guerra del conflicto que hay entre la fuerza del bien y la fuerza del mal. El verdadero Star Wars, la verdadera guerra de las galaxias, el conflicto de los siglos. Y ese conflicto se traspasa, se ve en las realidades de nuestro entorno. No podemos ver a este dragón, diablo y Satanás, pero podemos ver lo que causa y lo que hace, y cómo muchas veces se vale de los gobiernos de este mundo con el fin de ocultarnos a nosotros al único ser que le da a nuestra vida propósito, sentido, significado, fortaleza, plenitud, y ese es Jesucristo. ¿Quién es este diablo y Satanás?
¿De dónde surgió? ¿Cuándo nació? ¿De qué momento, en qué momento apareció? Pues la Escritura nos presenta o nos habla acerca de Él. Imagínese usted un lugar físico llamado el cielo. No le estoy hablando del cielo que usted ve cuando mira para arriba, no, no, no. Según la Escritura, existen tres tipos de cielos. Está el cielo que nosotros miramos para arriba, donde están las nubes, donde están las aves, los pájaros, donde los aviones vuelan. Ese es un cielo. Un segundo cielo es llamado cuando salimos de nuestra atmósfera para entrar en la famosa estratosfera, allí donde cuelgan los planetas, donde están las galaxias. Eso que se ve a lo lejos de color azul, aunque dicen los científicos que no es de ese color, sino que nosotros lo percibimos así por los rayos del sol, etc. Pero también hay un lugar físico llamado el cielo. La Biblia nos habla de eso. El apóstol Pablo dice en una de las cartas a los Corintios que él un día fue en visión arrebatado y él le llama al tercer cielo. Tres tipos de cielos. Claro, él le llama tercer cielo porque lo mira desde acá. El primero donde están las nubes, el segundo la estratosfera, el tercero sería ese. Pero si nosotros lo tuviésemos que llamar por orden de aparición, al que llamamos tercer cielo deberíamos llamar primer cielo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios empezó su programa de creación, lo primero que creó fue ese lugar físico llamado el cielo. Y allí estableció su trono y creó a seres para que estuvieran alrededor de su trono. Y los clasificó en diferentes grupos porque Dios es un Dios de orden, es un Dios organizado. Y organizó a esos seres celestiales a los cuales llamó con el nombre de mensajeros. La palabra griega para mensajeros es ángel o angelos, o angelos, el ángel en nominativo. Ese es el nombre que se les dio a estos seres, mensajeros, porque esos serían los mensajeros encargados de llevar los planes de Dios, las órdenes de Dios, de mantener el universo conectado, de mantener el universo en paz y en armonía con los mandatos divinos del Supremo. Pero resulta que a estos seres Dios los creó con la capacidad de razonar, con el fin de poder sacar conclusiones para tomar decisiones, porque los creó con libertad, lo que se conoce o se llama con el nombre de libre albedrío. Y estos seres celestiales tenían la capacidad de escoger si querían permanecer conectados con Dios, con el Creador, de donde venía la fuerza, el poder, la paz, o podían decidir separarse de Dios. Y ahora quiero que me entienda bien, cuando yo estoy hablando de Dios, Dios es el título que se le da a la divinidad, a la deidad, que está compuesta por tres seres coeternos, coexistentes en sí mismos, que están conectados de una forma que usted y yo no podemos entender, porque estamos hablando de la divinidad. Y nosotros somos apenas criaturas. El día que una criatura entienda todo acerca de Dios, Dios habrá dejado de ser Dios y la criatura habrá dejado de ser criatura. ¿Me va siguiendo? Muchas veces nosotros queremos comprender a Dios como comprendemos a un ser humano y a veces ni siquiera entre nosotros nos comprendemos. Ni siquiera se comprende usted a usted mismo y quiere comprender a Dios muchas veces. A mí me pasa eso muchas veces. Entonces el hecho de saber que Dios es mucho más grande de lo que yo lo pueda definir a mí me da seguridad. Porque estoy ante la presencia de un Dios que es más grande de todo lo que yo puedo imaginar. Y puedo, si ese Dios me ama como Él dice y me lo ha demostrado muchas veces, puedo dormir tranquilo y confiado porque en Él estoy seguro. Porque si Él es por mí, ¿quién contra mí? Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿cómo no me dará a mí todo lo que yo necesito? Eso es lo que dice Pablo. ¿Me va siguiendo? Ahora, cuando Dios creó a estos seres y Dios decidía comunicarse con esos seres, la segunda persona de la divinidad, yo les decía recién que la divinidad está compuesta por tres seres, y la Biblia los identifica como el Padre, ¿se acuerdan los otros? El Verbo, me gusta llamarlo el Verbo, porque Él no es hijo, Él se hizo hijo para salvarnos a nosotros que somos los hijos de Dios. Pero Él era el Verbo que estaba con Dios y el Verbo que era Dios. El Verbo y el Espíritu Santo. Pues el Verbo
el que ejecuta los planes de Dios, por eso es el verbo, porque es el que le da la acción a Dios. El verbo era quien se comunicaba con los ángeles, y cuando se comunicaba con los ángeles se vestía de ángel y adoptaba el título de jefe supremo de los ángeles. ¿Sabe cómo se dice jefe supremo de los ángeles? Arcángel. Arcángel no significa que sea un ángel. Arcángel es un título que significa jefe supremo de ángeles. Ahora, el nombre que él se ponía con ese título de arcángel era el nombre que solo él podía llevar. Él se llamaba, o él se llama, Miguel. Estoy hablando de Jesús. ¿Por qué se ponía ese nombre o se pone ese nombre Miguel? ¿Sabe usted lo que quiere decir Miguel? Miguel significa el que es igual a Dios. ¿Y quién otro podía llevar el título sino él? Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sin embargo, cuando Dios creó a todos los seres, creó a uno que sería de todos el más parecido a Dios, perfecto en todo, una gota. Cuando usted lo miraba, era una gota igual a Miguel. Y este ángel, que tenía un nombre precioso, a él se lo llamaba portador de luz, el que traía la luz, el que llevaba la luz, el que irradiaba luz, el que proyectaba luz. Eso es lo que significaba su nombre, un nombre precioso. Con el correr de los días, él empezó a compararse con Jesús. Y como se veía tan parecido a Jesús, empezó a pensar: si Dios está compuesto por tres seres, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y yo soy tan parecido al segundo de ellos, entonces ¿por qué en vez de tres seres no podría estar compuesto por cuatro? Y fue allí cuando este ángel deseó en su interior ser parte de la divinidad, queriendo ser igual a Dios. Pero entonces Dios tuvo que explicarle que eso era imposible, porque eso era lo que él apenas veía de Jesús. Pero Jesús era mucho más profundo, mucho más grande. Y él no lo pudo entender en ese momento, tanto que lo que había sentido en su corazón lo había llenado de tanta emoción que decidió darle rienda suelta a ese pensamiento. Y así comienzan las cosas negativas. Así comienzan las tragedias. Con un pensamiento en la mente, en el corazón. Cuando le das rienda suelta, cuando te dejas llevar por él y te terminas separando de Dios. Esa es la tragedia más grande para la criatura. No puede haber tragedia más grande que separarnos del Creador. Y este ángel lo experimentó. Se separó de tal manera que ahora desde lejos empezó a mirar a Dios, pero lo veía distorsionado, desenfocado, lo veía mal. Y se empezó a creer lo que veía acerca de Dios y empezó a difundir eso que él creía de Dios en la misma presencia de Dios allí en el trono, en el cielo mismo. Y la tercera parte de los miles de millares de ángeles le creyeron y empezaron a ver lo mismo y se unieron con él y empezó una nueva etapa en la historia, una rebelión. Miren cómo la Escritura misma lo declara hablando de ese ángel. Dice así: así dice el Eterno, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa te adornaba. Fuiste ungido querubín grande, protector. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. No es que tenía la maldad adentro y buscando la encontró. No. Porque ese pasaje puede interpretarse también como hasta que dejaste que nazca en ti la maldad. Hasta que él abrazó ese sentimiento de querer ser como Dios y se empezó a separar de tal manera que terminó pensando que él podía gobernar el universo mejor que Dios. Miren cómo dice el texto. El texto dice así: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Su pensamiento, su mente, su capacidad de razonar ahora quedó corrompido por ese deseo y empezó a ver las cosas distorsionadamente y las terminó creyendo. Por eso dice la Biblia: yo te arrojé por tierra, que los reyes te vean con la multitud de tus maldades y de tus tratos deshonestos. Ensuciaste tu santuario. Empezó a tomar decisiones para separarse radicalmente de Dios. Y empezó una realidad negativa en su interior que él no conocía bien, pero se dejó llevar por ella. Por eso la Escritura después dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, Lucifer, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones, tú que has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte, en la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré, ¿qué cosa? Semejante al Altísimo. Pero eso no era posible. Dios tuvo que explicarle, le explicó varias veces, pero él se aferró a ese deseo. Se aferró tanto a ese deseo que se unió, creando la primera rebelión en el universo. A los ángeles que se unieron con él, la tercera parte, como lo dice Apocalipsis, la tercera parte de las estrellas del cielo, de esos ángeles del cielo. Y este ángel los organizó porque no se puede negar su capacidad de organización. Él es un hábil general, pero su mente se corrompió, su corazón se distorsionó, su santuario interno se ensució. Y organizó a estos seres con el fin de poder tomar el control del universo. Y entonces estalló la gran batalla por el trono, el verdadero Star Wars, la guerra que está detrás de todas las guerras, la verdadera guerra de las galaxias, el conflicto de los siglos. Empezó allí en el cielo. Juan lo declara así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora mire bien el cuadro. Cuando él ve que en esta tierra se está creando un nuevo mundo con criaturas un tanto inferior a los ángeles, pero que tenían un don que los ángeles no tenían, él se llenó de ira contra este mundo. Y se juró a sí mismo que trataría de arruinar lo que Dios había creado, porque había sido expulsado del cielo y había sido condenado a vagar por los aires sin tener un lugar donde vivir. Pero entonces, cuando vino a este planeta y engañó a Adán y a Eva, por eso lo llaman la serpiente antigua, la que engañó a Eva, ese ángel que engañó a Eva allí en el jardín del Edén, usurpó el lugar que Dios le había entregado a Adán. Adán era el mayordomo de este mundo. Ahora él le quitó la mayordomía, se adueñó de este planeta, tomó la llave de este planeta y se metió aquí con todos sus ángeles. Y cuando hizo eso, se trastornó todos estos aires. Se trastornó de tal manera este mundo que la creación quedó trastornada. Los animales que estaban en paz y en armonía ahora se empiezan a pelear entre ellos. Ahora tienen miedo del hombre. Ahora desconfían de Adán. Y lo que es peor, la humanidad empieza a recibir una naturaleza que no era la misma que había recibido de Dios. Y esa naturaleza la terminamos recibiendo como herencia porque Adán se la traspasó a sus hijos y sus hijos a sus hijos a sus hijos, hasta que usted y yo nacimos y recibimos como herencia esa naturaleza que tiene tendencia hacia lo negativo, a correr de Dios antes que correr hacia Dios. Una naturaleza que prefiere estar lejos de Dios aún haciendo cosas buenas con tal de no estar con Dios. Una naturaleza que ha aprendido a manejarse entre realidades religiosas, formas, normas, reglamentos, tradiciones, rituales, con tal de no vivir la esencia de estar conectado con ese Dios que trabaja en la conciencia. ¿Me va siguiendo? Este ángel trastornó todo. Pero un día vino Jesús. Y cuando Jesús vino a la tierra,
Este ángel estuvo allí pendiente, tratando de destruirlo tan pronto como naciese. Pero algo más sucedió. Cuando pensó que lo había destruido y Jesús era clavado en la cruz, él no sabía que el que estaba siendo destruido era él. Porque mientras Jesús moría en la cruz, estaba salvando a la humanidad. Porque había sido un hombre perfecto que nunca había pecado y ahora ofrece su perfección a la humanidad y toma de la humanidad el pecado y la imperfección y sube la cuesta del Calvario y clava el pecado y la imperfección en la cruz, triunfando sobre el que tenía la potestad del pecado y de la muerte, porque la muerte se enseñorea del que peca, pero como Jesús no pecó, la muerte no lo puede retener. Por eso sale vencedor del sepulcro, triunfando y trayendo a la vida la inmortalidad, haciendo que todos aquellos que creen en Él ahora puedan tener vida eterna. Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Si por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso en la cruz Jesús venció. Y cuando Jesús venció, la humanidad venció. Y cuando salió vencedor del sepulcro, el diablo no lo puede creer, porque él ahora sería expulsado para siempre desde el cielo. ¿Cómo, pastor? ¿No lo habían expulsado antes? Sí, pero cuando llegó a la tierra y engañó a Adán y a Eva y tomó por usurpación esta tierra, cuando Dios hacía concilios celestiales allí en el cielo, Él iba como representante de la tierra, pero ahora ya no podía, porque quien había recuperado la tierra era Jesús, y Jesús ahora tomaba el control del planeta, y ahora Jesús era el representante de la humanidad allí en la presencia del Padre. Por lo tanto, allí fue expulsado. Esa lucha que leímos recién de Apocalipsis 12, 7 al 9 se celebró dos veces. Primero cuando quiso tomar el trono de Dios, y segundo cuando Jesús venció en la cruz, fue expulsado del cielo. Por esto dice la Biblia: alegraos, oh cielos, y los que habitáis en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene grande ira, sabiendo que le queda, ¿qué cosa? Poco tiempo. Entonces ese dragón, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Lo persiguió desde que Jesús nació. Lo persiguió en el pesebre, lo persiguió en el desierto, lo persiguió en tantos lugares hasta que finalmente lo crucificó. Sin embargo, no pudo con él porque Jesús lo venció. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero entonces el dragón siguió persiguiendo a la mujer. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustentase. ¿En cuánto tiempo? 1260, ¿qué cosa? ¿Cuándo habíamos visto ese número? 1260. ¿Se acuerda? En el capítulo 7 de Daniel, bajo la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Era exactamente la misma cantidad de días, 1260 días. Sin embargo, acá encontramos algo raro. ¿Qué es lo raro que encontramos? Encontramos que en el capítulo 7 de Daniel hay una bestia que tiene 10 cuernos. Y acá en el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos esa misma bestia que también tiene 10 cuernos. Pero resulta que en el capítulo 7 de Daniel, quien actuaba 1260 años era el cuerno pequeño. Sin embargo, acá aparentemente es la cuarta bestia la que actúa 1260 años. ¿Qué está pasando aquí? Preste atención que ya vamos a entender qué sucede. Y la serpiente, dice la Escritura, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que la mujer fuese arrastrada por ese río. Mucha gente vino, entró a la iglesia en un momento preciso. Ya vamos a hablar de eso más adelante, intentando arrastrar a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y en los lugares desérticos los fieles de Dios encontraron refugio. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia siguió manteniendo los principios en alto a pesar de las persecuciones, a pesar de todo lo que el enemigo quiso hacer, y seguirá porque es la iglesia triunfante del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 12:9 se identifica al dragón como Satanás, pero Satanás trabaja a través de agentes humanos.
En Apocalipsis 12, el dragón, actuando por medio de la Roma pagana, trató de destruir a Jesús. Porque un oficial romano trató de matar al bebé Jesús, un gobernador romano condenó a Jesús, un verdugo romano crucificó a Jesús, un emblema romano selló su tumba y un guarda romano cuidó su tumba. Y entonces confirmamos que la cuarta bestia espantosa y terrible del capítulo 7 de Daniel, representada por las dos piernas de hierro en el capítulo 2 del mismo libro, es el mismo dragón de Apocalipsis 12, el imperio romano. Pero hay algo raro, insisto, porque tiene similitudes con el cuerno pequeño. Actúa en la misma cantidad de tiempo. El dragón persigue a la iglesia 1260 días. El cuerno pequeño lo hacía también persiguiendo a los santos. 1260 días. Años sabemos que son. El dragón persigue a la iglesia. El cuerno pequeño persigue a los santos. Y a la vez no solo actúa en la misma cantidad de tiempo, sino que tienen la misma raíz o base. Y ahí se empiezan a aclarar las cosas. Ahora escuche bien. El dragón rojo de Apocalipsis 12 representa al imperio romano. Pero un imperio romano que aparentó morir, pero no murió, sino que se transformó. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Piense conmigo. El cuerno pequeño, ¿de dónde surgió? ¿Se acuerda usted de dónde surgió? De la cabeza. ¿De la cabeza de dónde? De la cuarta bestia. Convirtiéndose de esta manera en una unidad perfecta que hace que esa cuarta bestia se extienda en el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño no es sino una extensión de la cuarta bestia de Daniel. Por eso en el capítulo 12 de Apocalipsis se lo presenta como si fuera lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Nada más que ahora está disfrazada tras un manto diferente. No se trata solo de un poder político, sino que también es un poder religioso. ¿Quién es ese cuerno pequeño? ¿De quién estamos hablando? No se pierda mañana el tema que vamos a tratar. Porque mañana vamos a ver en la mañana, a las 11 de la mañana, pastor, ¿verdad? A las 11 es, a las 11 de la mañana, lo relacionado a la gran bestia. La primera bestia de Apocalipsis 13, también llamada la bestia marina, pero a mí me gusta llamarla la gran bestia. ¿Sabe por qué? Porque de todas las bestias que podamos encontrar en la profecía, sea en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis o en cualquier otro libro, de todas las bestias que podamos encontrar, esta de la que vamos a estudiar mañana a la mañana es la peor de todas. En esta se conjugan todas las bestias mencionadas antes. Esta es un rejunte de todas las bestias del pasado. Este es el peor poder de la historia humana. Y si vimos el cuerno pequeño como el poder más siniestro de la historia, no quiera saber la gran bestia. Y vamos a descubrir qué poder o qué conexión tiene con el cuerno pequeño y con el dragón rojo de Apocalipsis 12. Por eso no se pierda el tema de mañana. Y seguiremos descubriendo los elementos que necesitamos para saber de qué estamos hablando. Pero mientras mañana llega, ¿no le parece a usted que es una buena oportunidad para pedirle al Señor que nos ayude? Para que si hay alguna influencia de ese dragón rojo, de ese diablo y Satanás, con usted, conmigo, con tu familia, con la mía, no tenga nada que ver, sino que nosotros estemos protegidos y a salvos bajo las alas de Jesús. ¿Le gustaría eso? ¿Quieren que le pidamos eso al Señor? ¿Cuántos quieren eso? Las manos, los que quieran, pónganse de pie y vamos a pedírselo juntos. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque Él extiende sus alas sobre nosotros para protegernos, para cuidarnos, para guiarnos, para llenarnos de luz. Él es el verdadero portador de luz. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, dice Juan en Apocalipsis 21. Padre, por eso te pedimos que tú nos ayudes a dejarnos envolver por esa luz. Que podamos ser parte de esa iglesia que está cubierta de la justicia de Cristo. Que podamos ser parte de esa iglesia triunfadora, vencedora, que tiene como base tu palabra. Porque lámpara es tu palabra a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendícenos, Señor. Bendice a cada amigo, cada amiga
Que al mirar y al ver, entender y descubrir estas cosas, pueda ver la luz del camino que tú estás iluminando y se atrevan a andar por ese camino. Camino de redención, camino de salvación, camino de bendición, camino de prosperidad. Camino especial, porque es el camino que es Jesús. Porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Gracias, Señor, por todo. Llévanos comer a nuestro hogar, tráenos mañana para seguir aprendiendo de ti y que en la mañana podamos disfrutar de ese estudio especial que tendremos. Así te pedimos todo esto sin merecerlo. En el nombre que está sobre todo nombre, delante del cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.